nomás vinimos al aula. Yo les dije que veníamos al aula y que había gente joven. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Bueno, bienvenidos. Digo, los tres pertenecen a la Federación de Estudiantes de Secundarios, los tres en distintos años. Y me imagino que permanentemente están abordando cuestiones, charlando con sus compañeros, con los jóvenes. ¿Cuáles son los temas, que prevalecen? ¿De qué hablan los jóvenes? ¿De qué hablan? Porque estamos tan acostumbrados, a pensar desde esta mirada adultocéntrica sobre los jóvenes que está bueno que ustedes nos cuenten de qué se habla, cuáles son las inquietudes. Y bueno, me parece un poco que en las escuelas, por lo menos en mi experiencia, se hablan muchos temas, desde fútbol hasta ahora que pasó el 24 de marzo, digamos, se habló esto, se trató, Bien. bueno, la lucha docente, ahora se estuvo hablando, se hablan un montón de temas, pero últimamente, digamos, noto que están evitando en general la juventud hablar de política. Y eso lo noto constante, digamos. Bien, no se habla de política, porque también eso, yo pensaba un poco de decir, repetimos permanentemente este discurso de ahora podemos hablar, antes en la época nuestra no se hablaba, pero ¿de qué no se habla ahora? ¿De qué no hablan los jóvenes? Política, por ejemplo, política se habla poco. ¿Qué otra cosa? Sí, bueno, política es un tema quizás que yo no sé si es tanto que los jóvenes no quieren hablar, sino es como general, ¿no? Bien. Hoy en día está costando mucho dar discusiones que incomodan, y la realidad es que no es casualidad que incomoden, pasamos por una dictadura militar, eso sigue teniendo consecuencias hacia el día de hoy y le sigue asustando tanto a nuestros padres que nosotros militemos, le sigue asustando o prefiere evitar la gente grande hablar de política y bueno, eso claramente tiene una consecuencia en la juventud muy grande porque la juventud históricamente ha sido transgresora y protagonista de los grandes cambios. Entonces sí, yo creo que igual los pibes sí se organizan en las escuelas, en los centros de estudiantes, las cosas que se hablan, vos preguntabas, bueno, en la educación como un eje ordenador en nuestra vida, porque ahí vamos y hacemos nuestras relaciones sociales, comemos, conocemos, nos educamos, charlamos con los profesores, se hablan de muchísimas cosas, una que es algo que se estuvo hablando muy ahora post pandemia, ¿no? Fue la salud mental, en los pibes y en las pibas dentro de las escuelas, cómo abordan las escuelas la salud mental, educación sexual integral, ni hablar, tenemos una ley hace ya casi 17 años y cuesta que se aplique plenamente en todas las escuelas. ¿Por qué cuesta? ¿Le cuesta al docente? ¿Les cuesta a los chicos? ¿Qué es lo que cuesta? Me parece, o sea, lo que se habla en los secundarios es que no está la predisposición ni la voluntad para que realmente, los pibes charlemos de estos temas en la escuela. La ley nacional está, pero siempre la educación como que depende de las provincias, es diferente en cada provincia, los profesores ahí también influyen mucho el tipo de educación sexual que dan. Y que han tenido, ¿no? Que le transmiten a los alumnos. Eso, nada. ¿Cómo lo ven ustedes, esto de la ESI? Creo que la ESI, como dijo ella, tiene sus años, ha dejado el territorio un poco abonado para que se implemente, pero también al ser un ordenador y una revolución no solo pedagógica, porque implica transversalizar sus contenidos a los distintos niveles educativos, implica abordarla en sus aspectos integrales y eso implica salir solamente de los aspectos biológicos, sino también abordar cuestiones vinculadas a lo afectivo, que impactan sobre todo en un montón de pánicos morales e impactan básicamente en una nueva concepción de un orden social. En ese sentido, no nos asombra que también surjan movimientos que se opongan o que intenten restablecer ese orden que la educación sexual integral intenta cambiar, intenta modificar con la mejor de las intenciones, en el sentido de que es una política pública que previene abusos porque da información,
previene las violencias en las relaciones de pareja, intenta abordar temáticas que antes no se hablaban, como por ejemplo el deseo y el consentimiento sexual, el cuidado del cuerpo, los abusos, bueno, un montón de temáticas que antes tenían que ver con cuestiones del tabú, que no se hablaba, no se enseñaban, no había espacios en los escenarios escolares para hablar de eso. Bueno, no nos parece para nada alocado que aparezcan también movimientos que intenten acallarla y que constituyan obstáculos para la efectiva implementación desde distintos actores sociales, ¿no? Y qué importante, digo esto también, Fabio, de tener un centro organizado, ¿no? Donde prevalezca esto, hablemos, estas son nuestras necesidades, estas son nuestras urgencias, y poder escucharnos, ¿no? Decían antes de salir al aire que nos conocimos con los chicos en bambalinas, celebrábamos eso. Les contaba un poco el antecedente de mi generación, de post llegada de la democracia, el valor que tuvo poder reunirnos otra vez. Con el mismo temor de tus padres, de los tuyos y de los míos. Hay épocas que no cambian, pero eso también es un acto de amor, cuidarnos de algunos riesgos, de exponernos a la discusión. Pensaba en esto de echa la ley, echa la trampa, porque también los estudiantes han tenido históricamente el derecho de reunirse, congregarse, armar sus centros, y eso también fue vedado. Pareciera que todo aquello que nos despabila, nos despierta, nos pone a conversar, pareciera que es peligroso. Sea sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el propio deseo o sobre política, ¿no? Charlamos con los chicos, que celebro haberlos conocido, de corazón lo digo, qué bueno, ¿no? Porque ustedes son los que rompen esa fantasía de que somos nosotros los que tenemos que venir a darles clases de algo. Yo sigo pensando desde mi posición como locutor de radio, que hago radio para escuchar al otro. Y me siento en un consultorio todos los días, porque es el otro el que sabe, y me trae ese saber para que yo algo pueda decir sobre eso. Y creo que ahí se juega el deseo, en poder articular en la diferencia una conversación. Porque es muy fácil pensar de que, estando todos de acuerdo, podríamos conversar, pero eso sería más cercano a la dictadura, que todos pensemos lo mismo. Claro, tal eso cual. Es terrible, ¿no? Así que ustedes traen ese aire, ese que aire se puede, fresco, ¿no? Conversar con la diferencia. Sí, tal cual. Digo, hablábamos un poquito en el bloque anterior sobre el mandato y la potencia del mandato, de ese mensaje que ustedes también están acostumbrados de tenés que casarte, tenés que tener hijos, tenés que estudiar, tenés que ser profesional. Bueno, y podemos seguir, ¿no?, con la lista. Larga lista. Larga lista de los mandatos que se escuchan. ¿Cómo acompañan ustedes, digo, para romper este mandato? Y pienso en las situaciones de embarazo, por ejemplo. ¿Cómo se acompaña a los compañeros? La situación de los embarazos, de formar una familia tan joven, nada, está como surgiendo mucho últimamente. Nosotros lo hablamos en el cole, che, viste la historia de tal, está embarazada, de qué sé yo, que va mucho más allá de un chisme ni nada, sino de que por ahí nos sorprende. Y yo creo que, bueno, hablando justamente de eso, sí tiene que ver con la falta de educación sexual integral, pero no únicamente con eso, ¿no? Nada, por ahí lo que intentamos hablar en los secundarios, en los centros de estudiantes, es que eso también se debe a que hoy en día las juventudes, nada, no tienen mucha posibilidad de proyectar un futuro, digamos, y por ahí nada, piensan en formar una familia porque quizás es lo único que les garantiza tener un futuro, algo estable. No saben si van a poder ir a la universidad y terminar la carrera que quieren, o si se van a tener que poner a laburar, o si quieren ir a vivir solo y no pueden estudiar y vivir solo a la vez. O sea, es como, o no sé, si no saben si van a poder tener un laburo que les guste, que les dé buen ingreso, si lo que quieren estudiar y les gusta realmente les va a dar un buen ingreso, si van a poder viajar. O sea, es como que toda esa falta de posibilidades, toda esa falta de proyectar también lleva a uno a quizás irse a lo más tradicional y justamente del lado de estos mandatos. No quiere decir que esté mal formar una familia, ni mucho menos. Digo, también últimamente en nuestro país, que es tan fuerte la cultura de la cancelación, que se pone de moda algo y se pone de moda, o se cancela algo y se cancela del todo. Es todo como
en chiste, esta forma, no, ni en pedo forma una familia, no sé qué, ¿no? No va por ese lado, digo, pero tener la posibilidad de proyectar una familia porque realmente lo deseas, porque realmente querés, porque querés que tus hijos se eduquen, porque querés que tus hijos puedan ir a la escuela, estén bien alimentados, porque vas a tener un compañero o una compañera que te va a acompañar en ese proceso y no vas a estar sola, que vas a poder trabajar, no simplemente ser madre y dedicarte a las tareas domésticas. Digo, tiene que ver con eso y nosotros lo que militamos desde los secundarios es que queremos que las juventudes tengan la posibilidad de proyectar realmente el futuro y no conformarse con... De elegir, Sí. digamos, de poder elegir, ¿no? Desde el deseo, ¿no? Desde el deseo. Claro, el Y no desde deseo. el mandato ni el formato. La compañera sí. No, sí, totalmente. Me parece que justamente, digamos, lo que se está viendo en esta generación, que me parece que está muy bueno, como dijo acá mi compañera, es que, nada, esta cuestión de romper un poco con esos mandatos que nos dicen, de no tener que casarse y formar una familia por mandato, sino porque realmente quiero tener hijos y sé que mis hijos van a tener, les voy a poder dar una buena educación, digamos. Son un montón de factores a tener en cuenta. Tal cual. Y tanto como eso, como el estudiar, digamos, que qué sé yo, que antes se veía cosas como estudiar arte, que no sé, se lo veía como muy, no, te vas a morir de hambre si estudias eso. Sí, claro. Claro, romper un poco con todas esas cosas que se nos han ido poniendo durante las Bueno, antiguas generaciones. Y la importancia del diálogo, ¿no? Que es lo que ustedes hacen posible, ¿no? A través de los centros de estudiantes para pensar en esto. Nos tenemos que ir al recreo, si les parece, pero digo ya que hoy, en el Día de los Deseos, les pregunto un deseo cortito, un deseo pensando ustedes en su generación, en los jóvenes, a todos, un deseo cortito para irnos al recreo. Un deseo, a ver qué se me podría ocurrir. Se me viene a la cabeza un montón de cosas, pero sobre todo una sociedad que nos ampare a los jóvenes, que piense en nosotros y que nos proyecte a futuro como como personas, ¿no? Que no somos máquinas que vamos a estudiar, que vamos a trabajar, sino que tenemos deseos y tenemos necesidades de salud mental, de poder tener un sueldo, de poder derecho al goce, entonces un poco eso, digamos. Bien, bien. La compañera, pasan el micro. Mi deseo es que donde haya una escuela nazca un centro de estudiantes. Hermoso. ¿La compañera quiere decir un deseo? Sí, mi deseo es que, nada, que los estudiantes, digamos, del día de hoy y de las generaciones que vienen sigan teniendo estos derechos, derecho al centro de estudiantes, derecho a poder decir lo que piensen, nada, que sigan existiendo estos espacios. Gracias. Gracias. Fabio, ¿qué deseamos? Freud decía que de lo único que nos tenemos que sentir culpables es de retroceder frente al propio deseo. Y cuando el deseo es genuino, incluye al otro, sabiendo que el otro también desea lo propio. En esa singularidad no hay el egoísmo, hay un lazo, ¿no? Y creo que eso se parece bastante al amor. Así que bueno, mi deseo es que el amor sea la vanguardia y no es un romanticismo, es que nos hace falta un poco más de amor, ¿no? Un poquito más. Tal cual, tal cual. Ese es mi deseo. Sí, muy bien, coincido y sobre todo para la juventud, autonomía e independencia. Me parece que Bien. son dos conceptos que hacen al desarrollo, hacen al goce, pero también a los proyectos, al futuro, y me parece que sobre los todo para hace- la juventud, eso. Sí. Bueno, ¿nos vamos al recreo? Vamos. ¿Al recreo les parece? Para rejuvenecer. Nos vamos al recreo.